He visto en estos años que servimos a Dios, ya son más de 35 años, que hemos enfrentado muchas cosas difíciles. Siempre ha habido en nuestro corazón el sentir de que todo mejore, de que todo vaya bien, de que se solucione. Pero muchas veces no ha sucedido eso. Y qué pena que cuando pasa algo no estemos preparados. Ese es el serio problema. No estamos preparados. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos no conciencia, voy a decir, sino conscientes, ¿ya? Porque conciencia es utilizada para saber si estás haciendo bien o mal. Pero consciente es que estás en tus cabales, en tus sentidos, para poder entender. El mundo entero, el planeta Tierra, si tiene problemas, todo tipo de naciones, todas las naciones, es por ignorar lo que Dios había creado y para qué lo había creado. Y lo peor es crear algo o hacer algo sin aquel que lo puede todo, que es Dios. El ignorar a Dios, las naciones y todas las personas, lo único que ha llevado es que tu vida sea más dura, más esforzada y con momentos que te vas a desanimar. Porque hay personas que están colapsando por lo que está pasando ahora. ¿Y sabe por qué? Porque la realidad de cada persona es diferente, es muy diferente. Y de pronto hoy yo lo que quiero es llamar la atención de sus corazones para que puedan entender algo que ya hace miles de años ya Dios se lo había expuesto a los hombres, se lo había dicho, se lo había escrito, para que ellos pudieran tener una guía, pudieran entender que si ese plan lo obedecíamos, las cosas serían buenas. Pero si no, las cosas serían terribles, peligrosas y de mucho dolor. Y de pronto, desde que empieza el hombre en la tierra, es el primero en no hacer caso a la voz de Dios. La Biblia no relata una fantasía o un cuento de la existencia de Adán y Eva en el huerto. Tampoco la Biblia trata de disimular con decir que había una serpiente que era más astuta que todos, sino que era esa serpiente antigua, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Esa serpiente antigua es el diablo, es Satanás. Todo estaba allá. Dios les había instruido que todo podían comer, todos los frutos eran para ellos. Solo uno va a probar su obediencia. ¿Se pueden imaginar? Hasta ahora yo no tengo conocimiento de cuántos frutos existen en la tierra. Y Dios dijo, de todos esos frutos puedes comer menos de ese, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bastó con que un ser, un espíritu, que era el espíritu de Satanás, en esa serpiente, le dijera lo contrario de lo que le dijo Dios. Que si ese día, el día que coma el hombre, de cierto moriría. Y bastó que esa serpiente entablara una conversación con Eva y le dijera que no, que el día que comiera sería igual que Dios. El problema más grande del ser humano nació en el huerto: el querer ser como Dios. Y el querer ser como Dios es imposible, aunque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero querer ser como Dios es algo terrible. Es querer igualarse a Dios. Y esto no tiene otra palabra que se llama poder.
El poder del que tiene Dios, ¿quién no lo quisiera tener en esta tierra? Pero como no alcanzaron a eso, quieren tener un poder para dominar a la gente. Y curiosamente, Dios no los desecha a ellos, los saca del huerto y comienzan a multiplicarse los hombres. En esta tierra, pero el corazón de ellos era de constante pensar en el mal. Génesis capítulo 6. Y de pronto Dios les da oportunidades para que puedan salir adelante. Para poder entender la Biblia, muchas personas no les gusta que hablemos de ese tema, pero hay una palabra en Efesios 2 que dice las dispensaciones, la dispensación del tiempo. Y esa palabra dispensación significa administración del tiempo otorgado. Recuerden esto, para que me puedan entender. Dios le estaba otorgando al hombre de diferentes épocas el administrar eso para que pueda llevar una vida buena y ayudar a sus semejantes. El mal administrar traería caos, problemas y hasta muerte, situaciones difíciles. Y de pronto todo comienza a ocurrir. Las cosas empiezan. La primera es Dios poniendo en el huerto al hombre para probarlo con su esposa. Dios dice que se movía en medio de ellos, hablaba. ¿Se puede imaginar tener comunión con Dios y mirarlo? Eso era lo que ellos tenían. Pero como le desobedecieron, ¿cómo terminó esa dispensación, esa administración de ese tiempo? Fue echarlos del huerto. Empieza la nueva oportunidad, los hombres afuera, pero ya tenían algo, tenían un castigo. Por la culpa de escuchar a su esposa Adán, maldita fue toda la tierra. Y a la mujer le dijo que iba a aumentar los dolores en sus preñeces y que con dolor pariría, daría luz. ¿Y por qué le dio eso a la mujer? Porque Pablo dice, la mujer es la que pecó primero, después el hombre. Pero el hombre no puede nada sin la mujer, porque la mujer es la que da a luz. Y la mujer da a luz a hombrecitos y después los hombrecitos deciden una mujer y así la procreación se da. Nos necesitamos ambos. Es curioso, pero el hombre tiene una oportunidad y esa se llama la dispensación de la conciencia. Esa conciencia en la cual ellos tengan presentes que Dios no los desechó, sino que ellos, por su pecado, fueron apartados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es terrible, pero eso aconteció. Eso sucedió. Y después viene el final de esa dispensación de la inocencia con el diluvio universal, con Noé. Se destruye todo, ocurre un cataclismo donde todo ser viviente es borrado, 8 se salvan y los animales que habían entrado de 2 en 2 al arca. Ahí empieza otra dispensación. Empieza el tiempo, en el tiempo que el Señor les concede, ese tiempo de administrar desde Noé hasta la torre de Babel, donde otra vuelta se acaba todo. Y así van todas hasta el final. Estamos viviendo la sexta, que es la gracia. Y vendrá la última, que es el milenio, cuando Cristo reine en esta tierra. Y ahí se va a acabar todo, y cielo nuevo, tierra nueva, el fin del mundo. Todo está establecido. A nosotros nos ha tocado vivir el tiempo de la gracia, del favor, de la muerte de Jesucristo, para ser perdonados y reconciliados con Dios y poder empezar a obedecer a Dios para tener una vida que nos lleve adelante. En medio de esa dispensación, cuando salen las personas y comienzan a multiplicarse,
¿Y qué pasan esas circunstancias una a otra? Cuando viene la Torre de Babel, toditos son dispersados por el mundo entero. La Biblia dice que solo existía un continente y todo era mar. En Primera de Crónicas, en el capítulo 1, dice que en el tiempo de Pelec se dividió la tierra, lo que ahora conocemos como los 5 continentes. Todo está escrito en la Biblia, todo está probado, puesto y para ser verificado por la ciencia. Pero después Dios trae un tiempo también hermoso que se llama el tiempo de la ley. Trata de ayudar a los hombres a ponerles leyes para que sepan, vean, lean y puedan tener esa forma de vivir. Y que esa ley es para todos. No hay algunos más, unos menos, sino que esa ley es para todos. Pero sigue en el corazón el querer tener el poder. Y el poder, y el poder, y el poder. En ese tiempo de la ley aparece Moisés. Moisés es el que recibe las leyes en el monte Sinaí y las da a conocer al pueblo. Y hoy quiero concentrarme específicamente en lo que va a pasar mañana. Lo que va a acontecer mañana, una votación para que supuestamente elijamos a alguien que pueda guiar este país. Y eso ocurre también en todo el planeta. Dios había dado una promesa increíble en el tiempo de Abraham, de que él iba a ser una nación grande, una nación que era difícil contar, como las estrellas y como la arena en el mar. Esta nación es la que se llama Israel. Esta nación fue concebida por Dios porque quería poner un precedente, quería poner una nación en la cual fuera un ejemplo para las naciones de esta tierra. Y en lo cual, cuando lo levanta Abraham, le dice en el capítulo 12 de Génesis, versículo 2, de ti haré una nación grande, te bendeciré y serás una bendición. ¡Wow! Una tremenda promesa. Y Abraham tiene apenas 2 hijos, uno Ismael y después Isaac. De Isaac sigue la promesa a Jacob y de Jacob a los 12 patriarcas, y ahí conocemos como lo que se llama las 12 tribus de Israel. ¿Qué se necesita para una nación? ¿Qué necesitaba el Dios Todopoderoso para ser una nación que sea un ejemplo para todas las naciones? A Abraham le dio una promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una promesa de que todas las naciones de la tierra deberían ser benditas. Pero, ¿qué se necesita para eso? Creo que todos ustedes quieren la bendición de Dios, ¿no? Pero hay que saber qué pasa, cómo viene la bendición de Dios. Muchos de nosotros no hemos experimentado la bendición de Dios, hemos experimentado la misericordia de Dios, porque hemos seguido en lo que nosotros pensamos y creemos que debemos hacer. Tristemente, cuando Moisés comienza con ese pueblo, recuerden que los sacaron de la esclavitud. El pueblo, esa nación de Dios, fue esclava. Y uno se pregunta, ¿por qué fueron esclavos ellos? Es bien difícil entender, pero fueron esclavos porque se olvidaron de Dios. Porque se olvidaron de que Dios los había puesto en Egipto gracias a José, el penúltimo hijo de Jacob. A José lo puso como el segundo después de Faraón, y tan grande fue lo que hizo Dios a través de José, que cuando el Faraón tuvo un sueño, vio 7 vacas gordas y robustas, lindas, que salían de un río. Y por detrás salían 7 vacas flacas como yo, feas. Y se las comieron a las gordas. Y después volvió a tener otro sueño donde había unas espigas hermosas, pero salieron otras feas igual y las destrozaron a las espigas.
Nadie en el reino de Faraón, los sortílegos, brujos, hechiceros y todos los que estaban como su séquito más directo del Faraón pudieron decirle qué era ese sueño. Pero Dios permitió que José interpretara ese sueño. Y lo interpretó y le dijo: ¿sabe, Señor, que Dios le ha mostrado que vendrán 7 días, 7 años de abundancia y tras esos 7 de hambruna? Esas son las 7 vacas gordas y las flacas. Y después vendrán las espigas del trigo. Pero vendrán 7 años donde tendrás harta producción y después vendrá sequía total, 7 años también. Y era el plan de Dios que a través de José, él fuera el administrador de ese tiempo, pudiera el rey, el faraón, darse cuenta y decir: ¿a quién vamos a poner para que haga algo? Porque José ya le había advertido algo. ¿Sabe qué? Usted coseche todos esos tiempos para que cuando vengan los malos, ustedes tengan para comer y puedan sustentar. Dios estaba avisando lo que iba a pasar. Y tenían que ser sabios ellos. Tenían que saber ahorrar para el momento malo. Pero muchos no hicieron caso, otros sí hicieron caso. Y fue tremendo porque dice que José, con términos así, por ser ese sabio que Dios había puesto, pudo sustentar el planeta Tierra. Imagínense, todo este planeta fue sustentado por los hilos del almacenaje del trigo en Egipto. Después de eso, se olvidan de Dios todos, hasta Egipto se olvidan. Se olvidan todos, los egipcios y también los hebreos. Y quedan cautivos. Quedan 400 años como esclavos, solo haciendo adobes o ladrillos con paja, sacando del campo y haciendo para construir lo que ustedes conocen como las maravillas de Egipto. Las estatuas de Ramsés, las pirámides y todas esas cosas fueron construidas por esos esclavos israelitas. Hasta que llegó el tiempo que Dios, viendo desde el cielo que su pueblo, su nación no se desentendió, su pueblo estaba así, gimiendo, llorando, clamando, Dios mandó un libertador llamado Moisés y con prodigios y milagros los saca. Y los saca con una promesa que le había dado a Abraham, que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Este Moisés es el que comienza a conducirlos y llevarlos. Y llego hasta ese punto para que puedan entender lo que quiero compartirles con relación a lo que pasa con nuestro país. Para que puedan entender. Porque el que pone reyes y quita reyes es Dios. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer las cosas. Cuando lees con detenimiento la Biblia, porque, hermanos, hay que tener temor de Dios para subirse aquí y poder abrir la boca para hablar lo que Dios dice. Es lindo ser pastor, es lindo predicar, es muy lindo ser un instrumento de Dios. Pero también en la Biblia dice que yo voy a dar cuenta de todo lo que he hablado con mi boca, sea bueno o malo. No crean que es hermoso quedarse aquí y decir: Dios dice esto, y Dios no dice eso. Entonces, ocurre que al mirar estas cosas, Dios comienza a darles, a Moisés le comienza a dar las leyes, lo que usted conoce como los 10 mandamientos. Después le da estatutos, preceptos, decretos para formar una nación. ¿Qué se necesita para un pueblo, una nación? Primero, se necesita gente. Por eso lo saca de Egipto. Segunda cosa que se necesita es territorio. Por eso los está llevando a la tierra que fluye leche y miel, lo que conocemos como Israel. Se necesita tierra, se necesita gente, se necesita tierra
pero también se necesitan leyes. ¿Y sabe cuál es la constitución política de Israel? La Torá, el Antiguo Testamento, los 5 libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. Esos libros preciosos son los que van a guiar la vida de ese pueblo. Pero de pronto, hermanos, Dios siempre se anticipa para todo. Dios ya sabe que muchas cosas van a ocurrir y siempre nos está ayudando. Siempre nos está ayudando. Pero nosotros somos más tercos, creemos que todo lo sabemos, todo lo podemos y todo lo entendemos. Y no nos damos cuenta que somos simples mortales. Que algunos con dones tienen, dones naturales y que pueden hacer cosas. Sí, qué hermoso. Otros no tenemos. No estoy hablando de los dones espirituales, sino de los dones naturales. Cantan, tocan, pintan, escriben. Son dones naturales. ¿Que se puede copiar? Claro que sí. Pero que nos asombran algunos de lo que hacen. Y de pronto Dios ya sabía de que este pueblo, si hubiera estado consciente de que Dios es su Dios y su Rey y su Señor, hubieran obedecido todo lo que decía, todo les hubiera salido bien. Pero Dios, que lo sabe todo, dice: ellos van a querer tener un rey como tienen todas las naciones. Y ahí empieza el problema. Así que se los voy a leer. Algo que llama la atención, que deberíamos entender y mirar, que recuerden, están en el desierto, han recibido las leyes de Dios, han llegado al monte Nebo, al frente se puede mirar el Jordán, y ahí está la tierra prometida. El pueblo ya llegó hasta allá con Moisés. Son casi 3 millones de personas, entre niños, mujeres, ancianos y todo. Ahí están parados, ahí está la promesa, ahí es donde fluye leche y miel. Y Moisés les va a hacer recuerdo, les va a hablar algo. Así que quiero que vean, para que escrito está, cómo está en la Biblia, y que nosotros deberíamos estar muy atentos. Todo cristiano debería saber esto. Todo cristiano debería estar consciente de esto para poder entender que lo que Dios dijo desde hace la antigüedad sigue hasta el día de hoy. Todo sigue igual. Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No se va a borrar hasta que se termine. Ni palabra, ni una jota, ni una tilde de la ley cambiará. Muchos piensan que Dios ha cambiado todo. No, ha cambiado los sacrificios, el tiempo sacerdotal. Ya no es lo mismo, ya no hay un templo, ya no hay un tabernáculo. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el que no lo tiene, imagínense cómo está. Entonces, capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 14. Dios les está anticipando y les dice, fíjese claramente, entienda todo esto. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho,
no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre su hermano, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Se fija que están para entrar a la tierra, todavía no tienen territorio, pero sí ya tienen leyes, ya son un pueblo. Dios les está hablando de que cuando van a entrar, tal vez vean a las otras naciones que son gobernadas por un hombre, que tienen un rey, y van a querer tener igual que ellos. Y Dios les dice: hagan que sea así. Si van a elegir un rey, está bien, pero que haga estas cosas. Hoy en día el que entra es para que se llenen los bolsillos de dinero, para que haga lo que quiera. Escuchamos y hemos escuchado que hay presidentes que se han aprovechado hasta de mujeres con edades de niñas. ¿No se refleja todo lo que dice la Biblia? ¿No pasa todo lo que es eso? Ahora, cuando uno se detiene y dice: wow, qué tremendo es esto, qué increíble, Dios les estaba diciendo: no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, no va a hacer esto, porque si no su corazón se va a ir y ahí sí que va a venir todo el problema. Amados, ¿cómo están pensando ustedes? ¿En qué están pensando para poner a alguien, entre comillas, para que gobierne este país? Deberíamos saber qué dice Dios en su corazón para que nosotros nos convirtamos en instrumentos para algo bueno de esta nación. Yo escucho a muchos de ustedes decir: yo amo Bolivia, yo quiero buenos días para Bolivia, quiero estas cosas, pero ¿qué estamos haciendo? Al escuchar esto, al leer, dije: Dios, tú, antes de que pasaran, antes de que tuvieran un territorio, antes de que adoptaran todo eso, ya te anticipaste, ya les dijiste: yo sé que ustedes van a hacer eso, pero háganlo de esta manera. Se va a volver su corazón y va a ser terrible. Y pasó. ¿Pero por qué pasó? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 8. Mire, ha pasado todo ese tiempo. Han entrado a la tierra prometida, han luchado con todos los amorreos, jebuseos, heteos, gergeseos, todos los feos que habían ahí en Canaán. Se han peleado con todo eso. El Señor les dijo: les voy a entregar todo eso porque es para ustedes esa tierra. Ese lugar es para ustedes. Pero ¿qué hicieron ellos? Caso omiso de lo que Dios les dijo. Y llegaron a este punto que pidieron un rey. ¿Pueden imaginar? Antes tenían profetas, antes tenían jueces, tenían todo eso y no les bastó, no querían. El problema no era quién entraba, era qué tenían ellos en su corazón. ¿Saben cuál es el problema? El problema no es simplemente el gobernante, es los gobernados. El ser cristiano no significa recibir simplemente a Cristo, sino es obedecer a Cristo. De nada sirve ser cristiano y no obedecer las cosas que Dios dice y hacer lo que nosotros queremos. No va a ir bien, vamos a tener problemas. Así que vamos a leer
Capítulo 8, versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mire, Dios le dice a Samuel, refiéreles estas palabras para que ellos sepan de antemano cómo los va a tratar ese rey que van a poner ellos. ¿Cómo ese rey que están pidiendo? ¿Cómo los va a tratar? Porque sabe que Samuel veía que las cosas estaban marchando muy bien en Israel con él como profeta. Estaban tratando de volcar su corazón a Dios y caminar. Pero de pronto Samuel ya está viejo, ya está muy viejito, ya va a llegar su tiempo de partida. Y sus hijos, sus dos hijos de Samuel no andan conforme él andaba, no estaban bien. Entonces viene el pueblo y le dice, Samuel, sabemos que tú eres un hombre increíble, un hombre de Dios, pero tus hijos no andan conforme tú has andado, así que te pedimos rey. Al escuchar esto Samuel le duele el corazón y se pone a llorar toda esa noche, y llora hasta que escucha la voz de Dios, que le dice Dios, Samuel, deja de llorar, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, le dice Dios. Pero diles que ese rey que quieren poner les va a hacer esto. Y miren lo que les va a hacer. Es doloroso, es triste, pero es verdad. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo, para que corran delante de sus carros, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren su campo y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará la mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmarán también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que está escrito que ellos iban a ser aquellos que elijan y que hagan? ¿Cómo iban a hacer? Se iban a aprovechar de sus campos, lo iban a dar a sus oficiales. ¿Se dan cuenta? Todo al revés. ¿Y saben por qué? Porque ellos no tomaron en cuenta lo que decía antes, que a la persona que iban a elegir, que iban a poner por rey, que no haga esto, que no haga este otro, que no haga el otro, que no haga el otro. Que sea un hombre honrado, en otras palabras. Que sea un hombre ejemplo. Que sea una persona que tenga el libro del Señor y que haga conforme a eso todos los días de su vida. Hermanos, ¿cómo vamos a poder tener en las naciones esto si Israel no supo hacerlo? Yo digo a todos los cristianos, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Es Jesucristo, nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, ¿no deberíamos levantar nuestra voz y clamor de decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra?
Señor, guíanos en todo lo que hagamos, porque nosotros no conocemos el corazón de ellos, no sabemos cómo son, qué va a pasar, qué va a suceder. Pero si tú intervienes, tu mano poderosa puede estar sobre esta nación. Nosotros necesitamos que Dios intervenga con su plena soberanía. Dios, ¿acaso no ve lo que está pasando en este territorio? ¿Acaso no ve las injusticias, las cosas que están aconteciendo? ¿Acaso Dios puede ser burlado? ¿Acaso Dios no sabe que detrás de nosotros vienen nuestros hijos? ¿Y que detrás de nuestros hijos vienen nuestros nietos? ¿Qué va a pasar con ellos? Nosotros no necesitamos una solución de un día, de mañana, de pasado. Necesitamos que Dios gobierne esta tierra maravillosa que nos ha dado. Hemos nacido en esta nación. En esta nación Dios quiere que nosotros seamos luz. Pero creo que todavía no tenemos la capacidad para poder mirar una cosa tan grande, porque cuánto de Dios y cuánto obedecemos nosotros a Dios. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos aquellos que estamos en esta tierra que necesitamos trabajar, tener ingresos y saber hacer las cosas, pero todas de ellas están enmarcadas en lo que Dios dice que hagamos. A Dios no le haces un favor con ser honrado. Es lo que tienes que ser. A Dios no lo haces más grande por dejar de mentir. Es porque tú te vas a mentir a ti mismo. Y todo lo que el hombre siembra cosecha. Dios no quiere que odiemos a nuestro prójimo por lo que haga, sino que los amemos como nos amamos a nosotros mismos. Y como cristianos deberíamos ser el reflejo de esa nación que Dios quería levantar a Israel para que sea el reflejo de las cosas de Dios, para que las otras naciones digan: nosotros queremos ser como ellos, nosotros queremos tener esas leyes, pero sobre todo queremos tener ese Dios que es el Dios de Israel. ¿Cómo la gente va a querer ser cristiana si nos ven a nosotros que seguimos haciendo lo mismo? Que seguimos caminando como si fuera, y lo único que hacemos es que cuando las cosas vienen como consecuencia, nos ponemos a llorar. Y todavía le decimos: pastor, orámelo porque el Señor no me escucha. Dios te va a escuchar siempre, amados, porque Dios quiere estar cerca de ti, porque tus problemas, tu situación, todo lo que te pasa le interesa. Dios te ha entregado hijos para que los sepas administrar. ¿Es difícil? Sí. Y sin la ayuda de Dios es peor. Pero si tus hijos comienzan a ver cómo tú te sujetas a Dios, si tú te preocupas por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por tus cosas. La palabra en el Salmo 139 dice que los hijos son herencia de Dios. ¿Para qué te da Dios una herencia? Para que la multipliques, para que dé más. Así deberían ser nuestros hijos. Nuestros hijos van a enfrentar las mismas situaciones que tú has enfrentado. Van a ser probados ahí afuera, les van a tentar con alcohol, con droga, con todo tipo de cosas, hasta con promiscuidad, con todo los van a tentar. Pero si pones buenos principios, ellos van a poder pasar esos lugares difíciles. Si pudiéramos inculcar a nuestros hijos desde pequeñitos, otra fuera la razón. Y sabes que de nada sirve que tú enseñes a las personas que están tan cerca tuyo si tú no eres un ejemplo. ¿Saben que tú no te has convertido en cristiano? Dios te ha perdonado, te ha hecho nacer de nuevo y te está transformando.
Eso es lo que quiere Dios, es transformar a las personas como a ese pueblo de Israel. Si usted se da cuenta, los sacó de esclavos. ¿Usted cree que esos esclavos qué tenían? Israel, aunque era el pueblo escogido por Dios, estando en Egipto y vivir como esclavos, no tener ni un futuro, que tus hijos nazcan y sean en la misma choza o en la misma casa pequeñita que tú tenías como esclavo, y que coman la misma comida y que no tengan aspiración de nada, que no puedan surgir, que no puedan hacer nada, que tengan un futuro igualito que sus papás. Solo construir y construir y construir, ser peones. Por eso cuando Dios los saca de Egipto, lo más difícil era cambiarles el corazón, cambiarles esa mentalidad de esclavos, para ponerlos a esas personas a que trabajen y disfruten del bien de Dios. Por eso les dice, les voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué hace la leche? ¿Han visto que los bebés con qué crecen? Con leche. Entonces esa tierra les iba a dar el sustento, la comida, para que ellos no estén preocupados. Dios les iba a dar todo eso. Y miel era para alegrarnos. Es como la dulzura de las cosas, para poder entender. Eso era lo que les estaba dando el Señor. Esa tierra que muchos no logran entender, era un desierto. ¿Y ahora qué es? ¿Se imaginan el tiempo del rey David, de su hijo Salomón? Todos los israelitas reconocen que era la época de oro. Imagínense, David almacenó oro. Dice que era como arena la que le ponían los cuartos, tanto oro y tanta arena, pero no era para él, era para el templo de Dios que quería construir. Era como ese rey que aquí dice, ese rey que les anunció en el capítulo 17 de Deuteronomio. Cuando Saúl es desechado por no obedecer a Dios, dice que Dios se busca uno conforme a su corazón para que todo lo que le pida, Él lo haga. Y hasta el día de hoy, David sigue siendo mencionado como un hombre temeroso y un hombre que amó a Dios, no solo con palabras, sino con hechos. Y como les decía, la dispensación que va a llegar del milenio, la Biblia describe en Apocalipsis que el que va a reinar con Cristo en esta tierra va a ser David. ¿Por qué le va a dar tanto honor? Porque él sí estaba sujeto a las cosas. Pero usted puede decir, David, que tanto lo menciona, pecó con Betsabé, se metió con una mujer casada. Sí, pero se arrepintió y no lo volvió a hacer. David tuvo un hijo con esa mujer, el cual va a ser Salomón, y él va a ser el que va a construir el templo a Dios. Y uno dice, todavía le dio un premio. No, porque cuando estuvo con Betsabé y estaba en pecado, él tramó matar a su esposo de esa mujer para que se quedara con él. Y lo mató a Urías el Eteo, mandándolo a que pelee en el frente de batalla y que lo pusieran a él y se escaparan los demás para que lo mataran. Y lo mató. Lo mataron. Pero David en el Salmo 51 se arrepiente y le dice, no quites tu Santo Espíritu de mí, dame un espíritu recto, haz volver el gozo de tu salvación a mi vida para que pueda predicarles a los demás. David tuvo un primer hijo con Betsabé. ¿Y sabes qué le dijeron? El profeta Natán le dijo que iba a morir ese niño. David se postró, oró, ayunó, pero igual murió el niño. Murió. Le costó a David sus errores. Por eso, amados, va a cambiar el gobierno. Dios lo va a cambiar. Amén. Pero ¿quién nos va a cambiar a nosotros?
¿Quién va a cambiar el corazón de este país? ¿Quién va a transformar a la gente para que no sigan haciendo lo malo, sino hagamos lo bueno? Porque no podemos tener a Dios no como religiosos, sino como gente que sabe obedecer a Dios y hace las cosas bien, y el que puede prosperar, que prospere. ¿Saben qué es un sueño en mi corazón? Que creo que todos ustedes lo tienen. Yo quisiera que en mi país todos tengan la misma oportunidad de estudiar y de trabajar. Todos. Que no haya un solo habitante en este país que no tenga la oportunidad para entrar a un colegio, a una universidad y todo lo que tengan. Todos, pero así, todos. Pero el que no quiere estudiar y no quiera trabajar es su problema. Y el que trabaja y se esfuerce y se enriquece, bendito sea Dios. Pero que todos tengamos lo mismo. Este país debería ser así. Eso era lo que soñaba Dios con el país de Israel. Eso era lo que quería esa nación grande, para que sea un reflejo de lo que quiere Dios. ¿Saben qué? Es increíble. Nosotros tenemos una persona que nos ayuda en la casa y que nos asombra a veces hablándonos, porque conversa con nosotros. Ella es cristiana también. ¿Y cómo te ha ido? Mi esposa siempre le pregunta: ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en tu congre? Le cuento, ¿no? Y comienza a conversar con ella. Le dice: le cuento que en estos feriados estamos yendo 3, 4 días o 3 a un monte a orar por Bolivia y ayunar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hay gente, y gente humilde, que están en los montes, allá, se apartan de la ciudad para ir a gritar, a clamar a Dios, que Dios ayude a esta nación. ¿Y sabe qué es? Cuando el pueblo de Israel, o cuando en el tiempo de Moisés, iban a la batalla, iban a guerrear contra cualquiera que querían apoderarse de Israel, y les ganaba porque Dios peleaba por ellos, traían el botín y todos se beneficiaban. Y sabes que toda esa gente que está orando y que está clamando y que va a esos montes y ayuna días de días, si hay una victoria en Bolivia, nosotros más vamos a estar metidos por esa gente que va, por esa gente que buscó el corazón de Dios, por esa gente que no se preocupa de decir: ¿y por quién vas a votar? Sino le dice: Señor, aquí mis manos, aquí mis ojos, para hacer tu voluntad. Para que se den cuenta que para Dios no hay nada imposible. Es cierto, pero les voy a poner un pasaje para que puedan entender cuán importante es sujetarnos a Dios. Es una noche en particular, una noche donde todo pasa desapercibido ante lo que está sucediendo en una casa prestada, donde se ha preparado una cena donde 12 hombres escogidos por él, por el Mesías, por Jesucristo, van a cenar, que después va a ser llamada la última cena. En ese lugar están hablando ellos, charlando, están disfrutando de la presencia del Señor y están para escuchar las cosas que va a pasar al día siguiente. Él comienza con cosas que las han convertido en religiosas, que las han convertido hasta en cuadros, en figuras y todo, que no sirve para nada. Hace entender con el corazón. En esa cena, Él toma el pan y lo parte delante de todos y les da a pedazos a cada uno. Y les dice: así mi cuerpo será partido por todos. Este es mi cuerpo. Todavía no ha muerto Cristo. Está diciendo lo que va a pasar. Ese pan no tiene ninguna cosa divina, sino que les está demostrando cómo se parte un pan. Así le iban a hacer al día siguiente. Esa noche toma una copa de vino y levanta y dice: esta es mi sangre, el nuevo pacto que será con ustedes. Cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa,
háganlo en memoria de mí. Acuérdense lo que estoy por hacer. Acuérdense de mí de esto. No hagan rituales, sino acuérdense que tu vida es comprada por un precio alto. Que yo voy a morir por tus pecados para que tú, cuando me pidas perdón, te limpie y seas justo delante de mi Padre. Es una noche donde estos 12 no entienden, pero Él sí está tratando de comunicarse, de decirles. Ahí están los 12 y de pronto Él irrumpe y dice: uno de ustedes me va a entregar. Y todos se miran, todos están contemplados. Él dice que todos se observan. Hay uno que está al lado del Señor que dice que siempre se apoya en su pecho, que es el apóstol Juan. Pedro está al otro extremo y dice que Pedro le mira a Juan, pregúntale ¿quién es? Porque todos se miraban ¿quién? Lo único que hacemos así somos los cristianos, que cuando pasa algo ¿quién? ¿No? En vez de mirar el corazón. Y ahí Pedro dice, y Juan lo apoya en su pecho y le dice: ¿quién es, Señor? Y el Señor le dice: Juan, cuando muere este pan de la comida y al que dé, ese es. Y dice que moja el pan y se lo da a Judas Iscariote. La Biblia relata que agarra ese pan, Judas come y Satanás entra dentro de él. Y Jesús le habla ya ahora a Judas. No, le habla al diablo dentro de Judas y le dice: lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Y Judas sale. Los demás piensan que está yendo a comprar porque Judas manejaba la alforja del Señor, el dinero del Señor, y él era el que daba a los pobres y todo cuando el Señor le decía. Se sale Judas y sigue nosotros ahí charlando, pasa, termina eso, salen de ese lugar preparado y les dice: acompáñenme, voy a ir a orar. ¿Y dónde iba a orar Jesús? Al monte de los olivos. Y dice la Biblia, y es extraordinario leer la Biblia y entenderla, que salen, dice, y cantaron un himno. Cantaron en mi corazón hay una canción. Cantaron, Jesús cantó. Y la Biblia dice que Jesús, mientras estaba cantando el himno, Él exultó. Y la palabra exultar dice que dio una voltereta. Él no estaba yendo triste, sabía que estaba yendo. Pero también Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Está en camino a ese monte de los olivos, que es al frente de Jerusalén. Y entran y llega con los apóstoles, menos Judas. Están los 11 ahí. Y el Señor les dice a 9: quédense aquí, oren aquí. Juan, Pedro y Santiago, acompáñenme, vamos más arriba. Y suben un poco más con ellos. Y les dice: ahora quédense aquí, al tiro de una piedra yo iré porque quiero orar allá. Y se va. Y dice que cuando llega, no es como nos muestran, que se arrodilla y una aureola en su cabeza y Él está, dice que cae en tierra, se tira en tierra, su rostro en tierra y comienza a gritar, a gemir. Dice que salen de su cabeza como gotas de sangre. Era tan triste lo que estaba pasando, pero ahí ves a un Jesús humano, tu lugar, mi lugar y el lugar de todos, que estaba muriendo. ¿Y qué dice Él? Padre, si puedes quitar esta copa, quítala. ¿Acaso no sabía que su padre podía quitarla? ¿Acaso no sabía que Dios puede hacer todo? Pero lo que dice Dios se tiene que cumplir. Termina de orar, así baja a buscar a Pedro, a Juan, a Santiago, y estaban dormidos. Pedro, ¿no pudiste velar una hora conmigo? Ora para que no caigas en tentación. Y vuelve a ese lugar. Y 3 veces es. En la tercera, dice: Padre, si puedes quitar esta copa, quítala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados, que se haga la voluntad de Dios mañana y no la nuestra, no la de qué.
sino que hacer la voluntad de Dios. Clamamos y gemimos para que Dios haga algo, es cierto, porque no queremos ver sufrir ya más a gente, a niños, a todo lo que está pasando. Ya no más. Dios mío, ayúdanos. Ten misericordia, Dios. Sé tú interviniendo. Y le pedimos a Dios que mañana, cuando tú vayas, Dios ponga en tu corazón su voluntad y no la tuya. Y no la tuya. No, es que a mí me parece que es tremendo. No, Señor, tienes esta noche para pedirle a Dios: quiero hacer tu voluntad y no la mía. Señor, lo que viene, si tú intervienes, va a ser lo que necesitamos. Hermanos, estamos al borde de muchas cosas. La situación no está fácil. La situación no es óptima. La situación es crítica. Solo la intervención de Dios puede hacer que este país se levante y puede que las cosas sucedan por el amor de Dios. Amados, mañana puede ser un buen día si Dios interviene, si Dios hace su voluntad. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Él dice y hacer lo que Él dice. Han visto que este pueblo les dio leyes, les dio todo, pero ellos hicieron como hacen las naciones, como hacen los demás, y no hicieron la voluntad de Dios. Vemos los resultados, vemos las situaciones, pero yo creo firmemente que Dios está buscando una persona, una sola persona que se ponga en brecha por la gente, y Dios cambiaría el mundo entero por una persona, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. En esta noche, amados, yo sé que Dios ha puesto en mi corazón el compartirles esto. Tal vez para muchos, y es historia, y es esto. Es lo mismo, se repite todo el tiempo. Es la misma. Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él va a hacerlo, pero nosotros debemos clamar. Amén. Amén, hermanos. Yo sé que muchas veces lo único que nosotros es pedir para nosotros. Ahora pidamos por esta nación. No pidamos para nosotros, no seamos individuales, no seamos egoístas. Pidamos por esta nación. Por ese hombre que nunca en tu vida lo habrás visto en el campo, que es un pobre de espíritu, que ni conoce muchas cosas. Él también necesita de Dios. Él necesita la bendición de Dios, al igual que nosotros. Ellos tienen hijos. Ellos tienen esposa. Ellos tienen abuelitos. Ellos tienen todo, igual que tú. Esto es por nuestro país. Así que, amados, esta noche vamos a orar, pero por esta nación, pero pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Amén. Yo creo que todos me han comprendido de que no es este sí, este me parece, este es más bonito, más feito, más charlado. No, que se haga la voluntad de Dios.